Ajá, Comparto pantalla con ustedes entonces. listo. Doctrina aquí. Muy bien. Comencemos nuestra clase entonces de doctrina de esta semana. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la página 317 de Ley y Evangelio de Müller, ¿verdad? Müller, la doctrina de Müller, en el tercer punto que era la ley y el evangelio considerados como términos opuestos. Pero vamos Sí. a comenzar con una breve oración. Sergio, ¿podrías tú hacer la oración, por favor? Muchas gracias. Sí. Amado Dios Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias infinitas por el día que nos estás concediendo y por todas las bendiciones que nos das todos los días y por tener alimento en nuestra mesa y por tener, Padre Celestial, vida y salud. Pedimos por los hermanos que están sufriendo pérdidas materiales con los incendios y por todos aquellos hermanos que están sufriendo sus dolencias físicas como dolencias espirituales. Te lo pedimos y te pedimos en el nombre de Cristo que esta clase de seminario nos guíes y nos lleves en el Espíritu Santo a poder entender y dar lo mejor de nosotros para poder engrandecer y santificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Gracias, Sergio, muy amable. Voy a hacer un muy breve repaso, ¿ok? ¿Se recuerdan de lo que nos trata este libro al principio, verdad? Nos preguntaba qué han abolido el racionalismo moderno, el romanismo y el zwinglianismo. ¿Quién me podría responder esa pregunta? ¿Se recuerdan ustedes cuando partimos? ¿Qué es lo que han abolido muchas de las doctrinas aún de las iglesias evangélicas, tanto como la iglesia católica, que es el romanismo del cual habla el libro acá? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Se acuerdan? Pastor, disculpe, ¿cuál es la pregunta? La primera, cuando recién partimos, estoy haciendo un breve repaso. ¿Quién han abolido el racionalismo moderno, el romanismo y el zwinglianismo? Abolir es eliminar, ¿cierto? Eliminar, ¿cierto? Sí. Han abolido la distinción entre la ley y el evangelio. Perfecto. Y ese era el tema importante que nos convoca, ¿verdad? Precisamente entonces voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es la consideración del luteranismo confesional respecto de ley y evangelio? Primeramente, ¿se recuerdan cuál era la consideración del luteranismo confesional? Eh, entre la ley y el evangelio. Eh, La consideración es que ellos ven que es como una luz resplandeciente. no, Aquí dice. ¿No Sí, es eso? perfecto. Sí dicen que, dice que ellos consideran la distinción entre la ley y el evangelio como una luz resplandeciente que sirve para que la palabra de Dios sea dividida correctamente, la escritura de los santos profetas y apóstoles sea debidamente aplicada y entendida. Perfecto. Esa es entonces la razón de por qué estamos estudiando, ¿ok? En contra de lo que algunos piensan, que no existe ninguna división de ley y evangelio en las Sagradas Escrituras. Nosotros, los luteranos confesionales,
creemos que claramente esta distinción es fundamental para poder entender entonces la palabra de Dios que fue escrita, inspirada por los santos profetas y los apóstoles por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y acá yo recuerdo también que hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué paralelismo tiene esto con la primera tesis de Walter? ¿Qué dice la primera tesis de Walter puntualmente? Estamos hablando ahora de Ley y Evangelio de Walter. La tesis de Walter. La primera tesis de Walter, ¿qué es lo que dice? Dice, esta es la que dice, para llegar a ser un maestro idóneo No, 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 en no, nuestras no. iglesias. Estamos hablando de Walter, la primera tesis de Walter, de Ley y Evangelio de Walter. La primera tesis, ¿qué es lo que dice? Lo leo. Por favor. El contenido doctrinal de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consta de dos doctrinas fundamentalmente distintas, la ley y el Evangelio. Perfecto. Y entonces aquí parte todo lo que es la tesis de Walter. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que hay una distinción clara entre ley y evangelio. Y eso es lo que nos convoca en esta clase para que ustedes lo tomen como un breve resumen al respecto. Entonces, después vimos la definición entre ley y evangelio. Vimos rasgos que son comunes tanto en la ley como en el evangelio, y hoy nos convoca el punto tercero, la ley y el evangelio considerados como términos opuestos. ¿Sí? Nos ubicamos bien donde estamos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Pastor, Dime, Sergio. otra característica del luteranismo es que el luteranismo rechaza la primacía autoridad universal del papado como institución divina establecida por Dios aquí en la tierra. Eso es importante saber, que nosotros como luteranos no compartimos en absoluto la supremacía del papado. No. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Muy bien, vamos entonces con lo que estamos conversando. La ley y el evangelio considerados como términos opuestos. ¿Quieres comenzar a leer el primer párrafo, por favor, Sergio? Sergio. ¿Por qué Lutero dice de los antinomitas que No, mediante estamos en la página 317, en el tercer punto, la ley y el evangelio considerados como términos opuestos. Pastor, no tengo el libro a mano. Yo lo tengo. Ya, ok, Nelly, comienza a leer usted, por favor. Recuerden, siempre vamos a tener estos libros a mano junto con la Biblia para poder trabajar. Y el cuaderno. Claro, Dice y tomar así: apuntes. fue Lutero el que volvió a proclamar al mundo que la ley y el evangelio son términos tan distintos y contradictorios como imaginarse pueda, y más separados el uno de otro como si fuesen términos opuestos. Esto no debe considerarse como declaración exagerada y capaz de ser tomada en sentido erróneo, pues es una confirmación de la verdad que la Escritura misma enseña. ¿Sigo? Sí, por favor. Cuando comparamos las dos doctrinas según su contenido, hallamos que se contradicen por completo. La ley exige al hombre obediencia perfecta en todas las cosas, mientras que el evangelio no exige nada, sino que gratuitamente ofrece a todos los pecadores
gracia, vida y salvación por causa de Cristo. Los mismos pecadores a quienes la ley destina para la condenación eterna, el Evangelio los destina para la gloria perdurable en el cielo. Romanos 5, del 18 al 21. Sigo. La ley Sí. exige obras. La ley exige obras. El Evangelio declara que el pecador es justificado por fe sin obras de la ley. 3:28, Romanos 3:28, perfecto. Sí. Entonces, Sigo. respondamos la pregunta número 2, en base a Romanos 3:28. Hermana Aurea, usted la responde, por favor. ¿Qué opinas de la declaración de Lutero de que la ley y el Evangelio tienen un carácter de antonimia? Lea el Romanos 3:28, por favor, en relación a Romanos 3:20. Ya. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ok, ¿qué es eso? ¿Ley o Evangelio? Esa es ley. Perdón. Concluimos, pues, que el hombre es justificado ese es evangelio, perdón. Evangelio, porque es lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sigamos, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, esa es ley. Ok, entonces, ¿es igual Romanos 3:28 con Romanos 3:20? ¿No? Claramente no, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que en base a Romanos 3:20 y Romanos 3:28 hay un claro carácter de antonimia entre la ley y el Evangelio. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ok, entonces es la palabra de Dios la que nos está demostrando este carácter de antonimia entre la ley y el Evangelio. Denme un minuto que voy a tratar de admitir a Pedro. No puedo. Ya Esperemos sabemos un que poquitito. Voy a ¿Sí? para admitir a Pedro voy a tener que salir. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Perdón. Disculpen, pero ok. Entonces, vuelvo a conectarme. Ok. Un instante que me voy a volver a conectar. Ya, ahora sí. Pedro, ¿nos está escuchando? Pedro, ¿nos está escuchando? Ok, bueno, ahí se conectará el audio apenas pueda. Bien, sigamos entonces el texto siguiente. Sergio, ¿puedes leerlo tú? Ah, perdón, me dijiste que no tenías a mano el libro, ¿verdad? Sí, no lo tengo a mano. No tengo Ya, ningún ok. problema en comentar respecto a todo, que lo estudié, pero no lo tengo a mano. Ya, no hay problema, no hay problema. Ahora sí, Pedro, ¿nos escuchas? Pedro, ¿nos Sí, ahora escuchas? sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, maestro. Bien, Ok. bien, hola, bien. Más cansado que caballo bandido, pero igual. Estamos iguales, yo estoy aquí, tuve cualquier cantidad de trabajo aquí en Linares, porque ya estamos viendo todas las cosas acá ayer. Y finalmente viajé hoy día en la mañana, porque ya anoche estaba muerto, ya no, me iba a quedar dormido en el camino. Así que Ay, viajé Dios. el día en la mañana mejor, temprano. Me vine como a las 6 de la mañana más o menos. Ya, sigamos.
Entonces, hermana Aurea, ¿podría usted, por favor, o a quién le toca? A hermana Nelly, parece, ¿verdad? Leyó ¿Qué? Aurea, leyó Sergio, hermana Nelly. Siga usted, Dígame. por favor. No, Pero, la hermana Nelly leyó. Ah, entonces usted, hermana Aurea, por favor. Ya. Entonces empiezo de San Pablo, ¿cierto? San Pablo, cierto, justamente. Muy bien. San Pablo expone el vivo contraste entre la ley y el evangelio. Ese contraste consiste en que la ley condena mientras el evangelio justifica. Perfecto. Eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. La antinomia que se produce entre ley y evangelio. Siga, por favor, en el párrafo siguiente. La misma distinción entre la ley y el evangelio se hace evidente cuando consideramos sus respectivas promesas, las cuales son también absolutamente contradictorias. Las promesas de la ley son condicionales, las del evangelio son completamente gratuitas. Es decir, la ley promete vida al pecador, siempre que el pecador obedezca la ley perfectamente. El evangelio, empero, le promete vida y salvación, sin las obras de la ley, sin obras, gratuitamente por la gracia. De manera que el impío es por cierto justificado. En otras palabras, la ley justifica al que de por sí es justo, mientras el evangelio justifica al que de por sí es injusto. Perfecto, ¿Sigo? muy bien, muy bien. Hasta ahí, hermana Aurea. Entonces, aquí tenemos una distinción bárbara, ¿cierto? Que es importante. Entonces, para que tengamos un resumen de este párrafo, hermana Aurea, ¿cuál es la diferencia entre las promesas que hace la ley y el evangelio para un pecador? Para un pecador. A ver, ¿cómo? Disculpe. Un resumen, Eh, un resumen, 2 o 3 palabras nada más que podríamos decir, con las cuales podríamos decir cuál es la diferencia entre las promesas que hace la ley y el evangelio para un pecador. Si yo se lo quiero decir a alguien de manera simple, Bueno, la promesa de la ley son condicionales. ¿ya? La del evangelio son completamente gratuitas. Ok, muy bien, muy bien. Yo podría enseñarle a alguien que las promesas que hace la ley nos condenan. En cambio, las Sí, promesas que hacen el evangelio nos salvan. ¿Ok? así es. ¿Por qué? Porque las promesas que hace la ley son imposibles de cumplir por nosotros, porque nosotros no cumplimos la ley a cabalidad siempre, en todo momento, a través de toda nuestra vida, sino que muy por el contrario, transgredimos la ley. Entonces, las promesas que nos hace la ley, obviamente, es de que tenemos que pagar. ¿Ok? Nos produce la culpa y obviamente nos sentimos que vamos directamente al infierno. En cambio, las promesas del Evangelio son gratuitas, son por gracia, por tanto nos dan tranquilidad, nos dan paz absoluta, como ustedes muy bien lo decían la clase pasada, ¿se recuerdan? ¿Te acuerdas tú qué es lo que nos comentabas, Pedro, la clase pasada? No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Ayer nomás, pues. Ayer, cuando terminó la clase, Pero aquí está ¿cómo te bien claro, sentías tú? maestro, aquí está bien claro. Maestro, aquí está bien claro Dígame. lo que el Evangelio hace. En las obras de la ley, está bien claro. Sin obras, gratuitamente, por la Claro, gracia. claro, claro. Por la Pero gracia mi de pregunta Dios. era, ¿cómo te Está sentías tú claro. ayer con la palabra de Dios? ¿Te acordáis cuál fue tu comentario?
Ajá. Ah, me sentí gozoso, Eso es, alegre, con vida, renacido de eso es nuevo, con ganas de justamente, todo. ok, Un hombre nuevo, nacido un hombre nuevo. exacto, y estudiando en una clase, precisamente lo que es la palabra de Dios, uno siente la tranquilidad, siente la paz, siente el gozo de sentirnos salvos en Jesucristo. Entonces no tenemos culpa. Es la culpa la Exactamente. que nos aplasta, la que nos produce temor. En cambio, el Evangelio nos da tranquilidad, paz, gozo. Ese es el sentido de la palabra de Dios cuando la estudiamos y cuando terminamos una clase precisamente con Evangelio. ¿Ok? Si la termináramos con ley, chuta, terminaríamos todos tiritando. Pero lo que queremos, y lo mismo pasa con un sermón, ¿verdad? Si un sermón fuera de ley, hay muchos ¿cómo se llama? Predicadores, perdón, que predican ley, porque lo que Marquillo, quieren es Marquillo, Marquillo, asustar a las personas, eso mismo, ¿ok? sí. Asustar. Y entonces, lo que usted debe hacer es entregar dinero para su salvación. Su aporte tiene que ser sobrehumano para que Dios vea que su corazón está la palabra de Dios. Ese es el objetivo de predicar tanta ley. ¿Ustedes saben quién fue el primer ladrón? El primero que, obviamente estamos hablando a partir de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el primero que se consideró ladrón en la Biblia? ¿Que robaba el dinero? Judas. Exactamente, Judas, Judas ¿verdad? Iscariote. Seguramente él también predicó, pero él estaba muy interesado en el dinero. Pero era el Lamentablemente administrador. nos pasa hoy día también en las Judas, iglesias que hay muchas Judas. personas que están interesadas en el dinero, tanto miembros de algunas iglesias como pastores de las mismas, ¿ok? Que corrompen la palabra de Dios y en el fondo, tal como dice nuestro Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir al único y verdadero Dios y a Mamón, que es el Dios del dinero. A ellos les interesa la plata. Entonces, claramente, se van a ir derechito al infierno. ¿Ok? Mamón. Mamón es el nombre del Dios del dinero en la antigüedad, el Dios de las riquezas. ¿Ok? Mamón, así era el nombre específicamente. Bien, sigamos entonces. Gracias. Es interesante esto de ver la expresión, el gozo, la paz que nos da el Evangelio. Por eso es tan importante entender la diferencia que existe entre ley y Evangelio. ¿Ok? Y entendemos que la ley es importante, ¿verdad? Hemos aclarado muy bien eso y la ley es fundamental. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Se recuerdan? La ley sentencia. Muestra el pecado. Ok, eso es Sí, la ley de principalmente, sentencia. ok, principalmente la ley, lo primero que hace es mostrar el pecado, mostrarnos que somos pecadores, todos, ok. Entonces eso es muy importante, por eso de ahí viene la necesidad después del Evangelio. Sigamos en el párrafo, entonces, Pedro, ¿podría seguir leyendo? Pedro está congelado. Ah, se nos congeló Pedro, pucha. Se Ok, congeló Pedro. entonces, hermana Nelly, la Aquí expresión tengo. bíblica. Dice así. La expresión bíblica que se ha llamado imperativo evangélico, según Hechos 16:31, en Filipo. Es cuando leo como es o digo el resumen. No, sí, lea primero, lea primero. La expresión bíblica que se ha llamado imperativo evangélico,
es el Evangelio en forma concentrada. Cuando San Pablo ordenó al carcelero en Filipo que creyera en el Señor Jesucristo para ser salvo, le predicó fe en forma que debía penetrarle el corazón. De igual modo, el mandamiento. De igual modo, el mandamiento en Juan 3:23 no es Primera de una Juan orden. 3:23. No es una orden legal, sino una invitación de gracia expresada lo más fuerte posible para aceptar el perdón ofrecido en el Evangelio. La fe que exige el Evangelio la describe la Escritura como diametralmente opuesta al logro humano alguno. Perfecto. O sea, Como nos dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Entonces, veamos la diferencia. Primero, Juan 3:23. Lea, Juan 3:23. hermana Nelly, ahí está en la pantalla. Ajá, dice así. Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como lo ha mandado. Como nos lo ha mandado, perfecto. ¿Y qué es eso entonces? Es su ¿Ley o mandamiento. evangelio? Eso es evangelio. Eso es ley. ¿Ley? Eso es, hay un mandamiento que él está diciendo que, o sea, el nuevo mandamiento que él dio, que se amaran unos a los otros, pero eso es evangelio. Creer en Jesucristo para la salvación es evangelio. ¿O no? Sí, pero está hablando de amarnos. Y amarnos es un Claro, mandato. Y viene bajo la ley. Cristo dice, ámese, ama a tu prójimo como a ti amarse mismo los y estará unos a los completa la ley. otros. Entonces una invitación, pastor. Peleen, peleen, peleen. O ¿Qué sea, que dice? allá hay ¿Qué dice? una combinación de ley y evangelio, porque allá hay un mandamiento, pero también dice Juan, dice que creyendo en Jesucristo seremos salvos. Solamente creyendo en Jesucristo, creyendo que eres el Hijo, creyendo Ok, en ok. esa salvación de Dios. Ya. Voy a partir para que ustedes, aquí hay un tema bien interesante. La distinción entre la ley y el evangelio es difícil. La palabra de Dios dice que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, realmente. ¿Ok? Eso es... ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, ok, que me decía que la conexión estaba un poco inestable. Pedro, ¿estás con nosotros ya o no? Sí, ya se descongeló, no se volvía a congelar, pero Ok, bueno, ojalá que nos esté escuchando por lo menos. Es difícil la distinción entre ley y evangelio, especialmente en este tipo de mandatos. ¿Ok? Veamos primero, de acuerdo al texto que ustedes leyeron, ¿verdad? Estaba lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo, ¿ok? Y le dijo simplemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sergio, ¿eso es ley para ti? Sergio, congeló. Estoy acá. ¿sí? ¿Me escuchaste entonces?
Sergio, respóndeme, por favor. Ya, es que es un mandato, es un mandamiento. Porque ¿Ya? dice Cristo, les doy un nuevo mandato, que se améis unos a otros No, como no, yo he pero amado. contéstame Eso lo es que te estoy ley, porque preguntando Cristo nos está yo. dando, nos está mandando mandando a que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Entonces, eso es ley, porque tenemos que estar bajo la ley de amarnos unos a los otros. El Pero Evangelio, Sergio, contéstame primero lo que yo te dije y respecto cu- de lo que Pablo le dice al carcelero de Filipo. Cree en el ah, Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le manda. Cree en el Señor exacto. Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es ley o evangelio. Eso es ley y evangelio, porque le está diciendo que No. crean en Cristo, No, eso es no, 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 evangelio. no, 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 no. Es que aquí tenemos que tener clara una cosa. Nada puede ser ley y evangelio a la vez porque no existe eso en la Biblia. O es ley o es evangelio, pero no tengas esa confusión, porque ahí sí que estamos en un problema, te Es repito. ley, porque No, nos está no, mandando ok, a su casa que crean en Cristo. Entonces, ya. Él está diciendo que si creen en Cristo serán salvos. El Te mismo voy a cuando leer, nosotros... te voy a leer nuevamente lo que leyó recién la hermana Aurea fue, ¿no? O hermana Nelly, no recuerdo. Hermana Nelly. Ya, la hermana Nelly. Leo de nuevo, despacito. La expresión bíblica que se ha llamado imperativo evangélico es el evangelio en forma concentrada. Evangelio en forma concentrada. Cuando San Pablo ordenó al carcelero de Filipo que creyera en el Señor Jesucristo para ser salvo, le predicó en forma que debía penetrarle el corazón. De igual modo, el mandamiento en primera de Juan 3:23 no es una orden legal, sino una invitación de gracia expresada lo más fuerte posible para aceptar el perdón ofrecido en el Evangelio. Para que tú me entiendas, si yo te digo, Sergio, te tengo un banquete, lo mejor de lo mejor, todos los alimentos que a ti te gusta comer, come. Sí, pero se corta a cada rato. Pastor, no se entiende lo que está diciendo porque el audio se corta. Ah, ok, ok, Yo, ok, ok. no sé, bueno, por mi parte yo escucho bien. Esa es una invitación, Yo pastor. también, yo Ya, también. sí. Ya, ok, pero déjenme repetir nomás lo que estaba planteando. Sergio, ¿me escuchas, verdad? Sí, Ya, ok, repito. Si yo te digo, Sergio, he preparado para ti el mejor banquete del mundo, todos los platos más exquisitos, lo tengo dispuesto para ti. Ven y come. ¿Te estoy mandando a que comas? Sergio. Sergio. Cógelo. no se Sergio, escucha yo te escucho ahora. ¿Me escuchaste lo que te planteé? nada. Ok, te lo planteo de nuevo por última vez. Ojalá que tengamos conexión ahora. Te digo, ¿me escuchas ahora todavía, verdad? Sí, es que a Ya. usted se parece que se le va la señal. No, porque Nelly y Aurea me escuchan perfectamente. No es mi Ajá. señal la mala. Te repito, si yo preparo para ti un banquete con lo mejor de lo mejor, te regalo el banquete y te digo, Sergio, ven y come. ¿Te estoy mandando a que comas? Me está invitando. O sea, te estoy en amor diciendo, viejo, he hecho lo mejor para ti porque te quiero.
Si lo dijera en palabras de Cristo, te diría, porque te amo, he dado mi vida por ti, he derramado mi sangre preciosa por ti. Ven y sé salvo creyendo en mí. ¿Eso es ley? Evangelio porque está invitando a la mesa del Señor. Y primera de Juan 3:23 es lo mismo. Es un mandamiento que dice Juan, ¿verdad? Un mandamiento, es imperativo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Solamente Cristo puede hacer eso. El amor de Cristo nos puede permitir amar a otros. Es lo mismo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo. Es como el resumen más básico. Es un evangelio imperativo, ¿verdad? Directo. Es como cuando hablamos del profeta, ¿se acuerdan? Jonás. ¿Qué predicó él en Nínive? Que venía un desastre. Y nada Él más. no, Eso es pura ley. Pura ley. lo hizo más grande. Exacto. Pero nada más. Pero aquí no. Aquí es una invitación gratuita a que nos amemos unos a otros porque Él nos ha amado, como Él nos ha amado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso acá Müller lo aclara tan específicamente, porque estos imperativos en amor que Dios nos los da en amor. Él quiere que nosotros creamos, Él manda que nosotros creamos, pero no es un mandato con una pistola, no. Está gratis aquí todo. Está gratis todo. Vengan y crean. ¿Ok? ¿Se entendió bien el punto, Sergio? Sí, Ya. leyendo bien el texto bíblico, sí, porque incluso se muestra el amor de Pablo cuando las puertas se abrieron y el carcelero pensaba que se habían ido. Exacto, Entonces, exacto. Claro, el eso es apóstol parte de la Pablo ya historia, comienza, pero lo importante es el imperativo. Las palabras de claro, Pablo. ¿Ok? exacto, me quedó súper claro, por eso le digo, ahora estoy leyendo bien el texto y claro, como Ya. venía caminando, entonces, ahora lo Entonces leí me puedo completamente. quedar tranquilo que tienes clara la distinción entre esta parte, por lo menos, de ley y evangelio. No es fácil, pero claramente los estudios que hemos estado haciendo nos han ido ayudando. ¿Qué opina usted, Sí, hermana ¿no? Nelly? Bueno, yo pienso que según el versículo, la historia de Pablo, él no pierde el tiempo mostrándole miedo a la gente con la ley, no, él va directamente al amor de Cristo. No, Lo ve, pero ya había habido ley ya. Había habido sí, mucha claro, ley para pero el carcelero. Acuérdense este que hubo un mandamiento, terremoto, que se le escapó la gente, y en aquella sí, época si se le escapaba la gente a un carcelero, lo mataban al tiro. sí, lo mataban, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nadie se escapó, nadie. Nadie. La misericordia de él por el carcelero fue mucho más Exacto. grande que su ganas de libertad. Por Entonces, eso, ¿qué hizo él? Él lo tranquilizó y le dijo, todos estamos aquí. claro, Entonces, exacto. Y por eso él fue directo al Evangelio, directo al él fue Evangelio. directo al Evangelio, Claro, porque, no hubo que aplicar más ley. Hermana claro, Aurea, usted también entendió bien, ¿verdad? También había entendido de antes ya. Sí, se congeló. No, si está Aurea. sí, pastor. Ya, pero ¿qué opinas tú? Lo habías entendido bien también, ¿verdad? Así es. Ya, o sea, nos han servido las clases. A eso quiero llegar. Sí, sí, mucho. Ok, Pedro, tú también parece que estabas tratando de participar, pero se te escucha intermitentemente también. ¿Estás ahora en audio? Sí, sí, maestro, lo entendí perfectamente. Ni un problema. Ya, ok, muy bien entonces, excelente. Y es, insisto, un poco difícil, ok, por eso es interesante verlo. Ya, entonces Pedro, aprovecha y nos lees el párrafo siguiente. De esto se evidencia
De esto se evidencia que las condiciones de la ley son condiciones reales que exigen cumplimiento absoluto de las obligaciones impuestas, mientras que las del Evangelio, Romanos 10:9, si creyeres serás salvo, indican meramente el medio por el cual Dios aplica al pecador vida y salvación. La declaración, si creyeres serás salvo, solo significa lo siguiente: sin obra o dignidad alguna de tu parte, eres salvo únicamente por la fe en el Señor Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. Romanos 3, 23 al 28. Ok, perfecto, Pedro, gracias. Entonces, veamos, ¿qué te parece primero respecto a lo que estamos hablando, Efesios 2, 8 y 9? Voy con el texto. Léalo, por favor. Pedro. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Perfecto, entonces, por eso el libro nos dice que la fe que describe la Escritura es diametralmente opuesta a cualquier logro humano. La fe que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? ¿De dónde parte? De la gracia de Dios. ¿Ok? Es un don de Dios. Exacto, es un don de Dios. No es algo que nosotros podamos poseer, podamos comprar, podamos tener de alguna manera. ¿Ok? Por eso, nada es por obras para que nadie se gloríe. Y la pregunta siguiente: ¿qué opinas, Pedro, entonces de Romanos 10:9? Veamos Romanos 10:9. ¿Puedes leerlo, por favor? Pedro. Uy, ¿Lo puedo leer, se... pastor? ¿Cómo? ¿Lo puedo leer? Ya, léelo, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, ¿y eso es, Sergio? Evangelio. Ah, ok, pero parece ley, ¿no? Exacto. Parece ley porque ley. exacto, porque le está diciendo que confesares con tu boca que Jesús es Que el Señor. sí, tienes que hacer Claro. esto, y si no haces esto, entonces no eres No creyente va en realidad. Parece Claro. ley, pero es Pero es evangelio, recuérdenlo, es un evangelio imperativo. Imperativo. ¿Ok? Recuerden ese término, por favor. Es un evangelio que te exige, que es lo que tú tienes que hacer, nada más. Es como si un padre de todo amor hacia su hijo dijera: hijo, por favor, deja de, voy a pensar en esto, deja de consumir droga, porque si te sigues drogando te vas a morir. ¿Eso es un legalismo de parte del padre? ¿O es en amor que lo dice? En amor y preocupación. Claramente, ¿verdad? Claramente. Le estamos diciendo una verdad. Si sigues consumiendo droga, te mueres. Y yo no quiero que se muera mi hijo. Entonces, obviamente, le estoy dando este imperativo. Pero en amor, no es una orden, no es algo legalista. Muy bien, gracias, Pedro. Pastor, se podría decir que es una advertencia sin sentencia. Lo que pasa es que, ojo con esto, una advertencia igual suena ley, es ley. No, esto es un imperativo nomás. Es una verdad, tan verdad que la expresamos de una manera directa. Podemos ir a muchos temas.
nuestro Señor Jesucristo, por amor, nos enseña que si lo amamos, queremos confesarlo por amor con nuestra boca, diciendo que Él es el Señor, y por el amor que Él nos da en su obra maravillosa, que murió por nosotros. Si creemos esta obra en nuestro corazón y creemos que Dios también, en su gracia y en su misericordia, le levantó de los muertos, entonces, si creemos todo esto, toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, vamos a tener salvación. Pero entonces tuve que hacer un preámbulo muy grande para dar el mismo evangelio que aquí se da con muchas menos palabras, pero que es un evangelio imperativo, que no es de ninguna manera ley. Entonces aquí claramente vemos por qué tanta gente confunde la ley con el evangelio. ¿Ok? Entonces necesitamos imperativamente, de hecho un pastor no puede escribir un sermón si no tiene clara la diferencia entre ley y evangelio, porque lo más probable es que termine haciendo un sermón solo de ley. Inclusive va a estar predicando el evangelio como si fuera una ley. Ok, sigamos entonces. Hermana Aurea, ¿puede usted seguir leyendo? Sí. Ya que la ley y el evangelio, considerados según su contenido y sus promesas, se contradicen de un modo tan absoluto, es menester pues distinguir claramente las dos esferas a que la una y el otro pertenecen en el plan de la salvación. Esta es la única manera correcta de remover la dificultad insuperable que afrontamos al estudiar estos dos términos contradictorios según su presentación bíblica. Ok. ¿Sí, no? Esperemos un poquito, Aurea. Sigues enseguida. Les voy a poner un ejemplo. Lo peor, lo más abominable que puede hacer un pastor es predicar ley a una persona que está arrepentida. Eso es lo más abominable que puede hacer un pastor. Predicarle ley a una persona temerosa, a una persona que sabe que está condenada por su pecado. Si el pastor le predica ley a esa persona, está cometiendo el error más grave en la profesión. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Sí, Entonces, pastor. por eso es tan importante entender claramente lo que nos dice este texto aquí, que es importante entender que la ley y el evangelio son íntimos, están unidos, son importantes porque ambos son la palabra de Dios, pero hay que aprender especialmente a diferenciarlos. Pedro. Maestro, ¿le puedo hacer un comentario? El que quiera. Claro, cuando Jesús no le dijo ahí está claro cuando Jesús dijo a la prostituta, levántate y ándate, no peques más. ¿Ya? Te entendí. Cuando le dice a la mujer ¿no? adúltera, anda y no peques más, ¿sí? Claro, hay con la ley, sino que la evangelización, y esa era una pecadora arrepentida, digamos. No, eso, No le aplicó anda y la no ley, peques más, es ley, claramente, ¿ok? Pero una ley que se ha dado después de acariciarla, de imperativa. besarla, de arrumarla con el evangelio. ¿Me entiendes?
Es como lo mismo. Si yo te digo, Pedro, te tengo el banquete, ven y come, y tú vienes y te sacias, ¿ok? Y después te digo, no comas más porque te va a hacer mal. ¿Te estoy obligando a no comer más? Sí, está claro, está claro. Exacto, pero es ley. Vete y no peques más. Yo no te estoy diciendo, o No, Cristo no dijo, yo como Dios no voy a hacer que no peques más, porque esa no es la obra de Dios. En nuestro libre albedrío siempre nosotros podemos seguir pecando, y de hecho lo hacemos. El pecado de la soberbia, que es tan grande, por ejemplo, ¿verdad? Lo cometemos con mucha facilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ok. Tu conexión está especialmente mala hoy día, Pedro. Se te escucha sí, absolutamente cortado. Lo siento. cortadito. Ya, sigamos. Sigamos entonces. La ley, ¿Continúo? hermana Aurea, por favor. La ley ha de ser predicada, por cierto, en todo su rigor y severidad, sin que se le quite nada en absoluto, pero ha de ser predicada con el único propósito de traer al pecador. Está grave. eh, Pastor, ¿sigo? Sí, por favor. Sí. Ya. Pero ha de ser predicada con el único propósito de traer al pecador al claro conocimiento de su pecado y condenación. Esa es la esfera propia de la ley, según lo que demuestra claramente la Escritura. El ministerio de condenación es un mensaje de ira y como tal nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy Doctor, bien. ¿usted me puede decir qué significa ayo? El ayo Ajá, era en la época de la antigüedad ajá, una especie de profesor, de guía que dirigía a los alumnos, a los jóvenes. ¿Ok? ya. Eso es Ayo es un como, ayo. Entonces, lo que nos quiere decir aquí la palabra es que obviamente lo que Cristo hace es ser nuestro pero directriz, maestro, nuestra guía pero nuestra hacia vida. lo que pasa el Evangelio. es que Esperemos un poquito. Dale, que Déjenme, se quede tranquilo. Me imagino que está preocupado porque no se escucha y se quiere participar. sí, porque eso eh, mismo, justamente. es Porque ley, Pedro es ajá, una persona con mucha participación. ya, Sí. ahí nos dejémoslo ahí nomás. Ya, Aló, Pedro, te estoy hablando por teléfono. ¿Me escuchas? Ok, yo voy a mantener la conexión en línea, ok, y entonces así vas a poder escuchar también lo que dicen las hermanas. Ya, ¿qué querías decir tú? ¿Lo de qué? Ah, ok. No, lo que pasa es que claramente cuando le dice vete y no peques más, eso es ley. Pero lo que pasa es que antes Cristo, como te digo, la había acariciado, la había ayudado con todo el Evangelio, porque no la condenó de ninguna manera, pero le está predicando en amor la ley. Entonces, esa ley es el tercer uso de la ley. Le estoy explicando a Pedro el tercer uso de la ley, que es entonces la guía para un cristiano. Acuérdate que el primer uso es el freno, no pequemos, es para todos. El segundo uso de la ley es el espejo, reconocernos pecadores. Pero el tercer uso de la ley es de guía, es decir, nosotros los cristianos
usamos la ley como guía porque no queremos pecar por amor, Claro. pero todavía es ley, no es evangelio. ¿Me entiendes el punto? Ok, ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay que tener muy claras todas las cosas para poder entender. Por eso que este es un proceso. Si ustedes de a poco van a ir entendiendo todo esto, porque claramente hay que tener en la mente todas estas cosas, lo que es ley, lo que es evangelio, el evangelio imperativo que recién hemos visto, ¿verdad? Por eso estamos estudiando, tranquilidad. Sí, aquí estoy para explicarles todas estas cosas especialmente. Bien, sigue conectado por el teléfono, ponelo en altavoz y nos sigues escuchando por el teléfono mejor para que puedas participar, ¿te parece? Ya, ok, te dejo conectado. Entonces, escucharon ustedes bien la explicación que le di a Pedro, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Entonces, por eso es importante entender Ahora sí. todo el proceso de la ley, todo de lo que estamos hablando aquí, para que no se nos confunda. Así como parece imperativo la ley, Ningún problema. así también parece que cuando Cristo, como decía Pedro, le dijo a la mujer, vete y no peques más, seguramente se lo dijo con mucho amor, pero por mucho amor que parezca, eso no era evangelio, era la ley, pero como guía para un cristiano, para alguien que ya estaba arrepentido y estaba creyendo en Cristo como su Salvador. De hecho, ¿quién mejor que esa mujer, verdad? Que iba a ser apedreada y obviamente Cristo la salvó de ser apedreada. ¿Cómo no iba a creer en Cristo esa mujer? Porque Cristo fue su Salvador directo en ese minuto físicamente y se convirtió también por la fe de ella en su Salvador espiritual. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Sí. Ya, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, estábamos en el párrafo 17. Claro, exactamente, en el 17. Ya, la pregunta 17 entonces. ¿Qué piensas de la importancia de la ley en Gálatas 3, 22 y 24? Aurea, usted que estaba leyendo, voy a Gálatas 3, 22 y 24. Lea, por favor, Aurea. Pastor, ¿le puede mutear al hermano? ¿O es una radio? Ya. Sí, se escucha una radio por detrás. A ver, esperemos. Ahí está mejor. Ahora sí. Si tienen ruido por detrás, ustedes siempre pueden cortar su micrófono por el momento y después volver a darlo para hablar, ¿ok? Si hay ruido a veces de perros, de otras personas, siempre pueden cortar el micrófono para que se entienda mejor. Vamos entonces, hermana Aurea, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok. ¿Entiende entonces lo que nos dice el texto, hermana Aurea, verdad? Hermana Aurea. Pastor. No, le decía, ¿usted entiende lo que nos dice el texto? La pregunta es, ¿qué piensa de la importancia de la ley en Gálatas 3, 22, 24?
Hermana Aurea, Pastor, que por favor, ¿puede contestar usted? pastor, se escucha un ruido raro. Sí. Vamos hablando, cualquiera que habla siempre se escucha un ruido. Sí, Pedro, mutea tu micrófono, porque se escucha por detrás el teléfono que tengo también acá. Ok, entonces ahora te escucho por teléfono nomás. Y tú vas a escuchar a lo que contestan, digamos. Ok. Hermana Aurea, ¿puedes responder entonces? Pastor, Sí. es que cuando iba leyendo escuchaba ahí algo medio raro. Sí, no, ya se cortó ya. Pero, ¿qué piensa de la importancia de la ley en Gálatas 3:22-24? Pastor, prácticamente lo estaba leyendo nada más así, donde no lo entendía bien. Léelo de nuevo entonces, no hay problema. Ahí Sí, está, eso, Gálatas, léalo de nuevo. sí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, ¿cuál es la opinión suya de este texto? O sea, la promesa de Jesús lo cumplió. Ya, pero ¿qué piensa? La pregunta es, ¿qué piensa de la importancia de la ley según lo que nos dice Gálatas, el texto que acabamos de leer? ¿Qué piensa de la importancia de la ley? Que estábamos confinados, dice. ¿Sí? Pero por la gracia de Dios, por su Hijo, por la gracia de Jesús, somos salvos. Ok, Sergio, tú estás levantando la mano, dime. Que el texto muestra la importancia de hacerle ver al pecador la necesidad y de traerlo a Cristo para que confíe y tenga mérito en su salvación y pueda creer que por medio de la ley y por medio del Evangelio de Cristo es sano y es perdonador de sus pecados. Ok, bien. Yo voy a ser más específico todavía. Aquí lo que dice es que la ley nos lleva a Cristo. Sí. Tan simple como eso es lo que nos dice. La simplicidad absoluta del texto es que la ley finalmente nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley es nuestro ayo, dice, nuestra guía, nuestro profesor para darnos cuenta que somos pecadores, que no tenemos ninguna posibilidad porque no podemos cumplir la ley, entonces estamos encarcelados en la ley, en un círculo vicioso. Quiero cumplir la ley para ser salvo, pero no la puedo cumplir porque en carne y sangre es imposible, entonces estoy condenado. Y entonces la única posibilidad que tengo allá, la ventana, es la fe que me da nuestro Señor Jesucristo a través de justificarme. Entonces finalmente lo que hace la ley es oprimirme de tal manera que la única escapatoria que tengo lógica es a través del Evangelio, a través de la persona de Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Entienden eso? Y eso es lo importante de esto, que Sí. finalmente la ley también nos lleva a Cristo. Recuerden que primero dijimos que por la ley reconocemos nuestro pecado. Sin ley no somos pecadores. Es lo mismo.
si no hay un mandamiento que dice no matarás? Cualquiera de nosotros podríamos matar y no habría ningún problema porque no hay una ley, no nos van a condenar. Si no hay ley, no hay condena. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Legalmente, si no hay una ley, no hay condena. Tan simple como eso. Pero ahora hay ley, por tanto hay condena. Y sabemos que somos culpables, pero tenemos un camino de salvación que no es el no ser pecadores, porque pecadores somos siempre. Y ese camino es, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto simplemente, que finalmente la ley es la guía también para la salvación a través de Jesucristo. ¿Ok? Sí. ¿Está claro? El texto lo dice. Bien, vamos entonces al siguiente párrafo. Estábamos, perdón, me pierdo un poquito. Estamos si en el 17, ¿verdad? 17. Sí. Nos toca el 19 ahorita, ¿no? Nos toca el 18. El 18. Pero cuando la ley, exacto, Pedro. Pero cuando la... entonces leyó Aurea, hermana Nelly, ¿puede leer usted? Sí. Dice así. Pero cuando la ley ha logrado su propósito y el pecador contrito exclama temor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta el pecador. Como el carcelero de Filipo, exacto. Sí. Hechos ¿Qué debo 16, hacer 30. para ser salvo? Entonces debe cesar la promulgación de la ley y empezar la predicación del evangelio. Pues mientras la función de la ley es difundir temor al pecador confiado en sí mismo, la función del evangelio es consolar al pecador contrito con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Juan 3:16 y Romanos 10:4. La escritura observa siempre esta clara distinción entre la esfera de la ley y la del evangelio. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los que soberbiamente pensaban que podían cumplir la ley y ser salvos por la ley? Los fariseos. Los fariseos, claramente, ¿verdad? Entonces acá lo que nos está diciendo es que claramente si alguien tiene soberbia pecaminosa, nunca va a conseguir salvación. Y hay que predicarle ley, 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 hasta que le duela en lo más profundo de sus articulaciones, de los tuétanos, hasta el fondo del alma hay que predicarle ley para que se arrepienta, ¿verdad? Pero cuando ya se arrepiente, cuando ya se siente temeroso por el pecado, entonces desde ahí ya la escritura siempre nos dice que debemos predicar evangelio. Entonces claramente hay una distinción grande entre ley y evangelio en estos dos aspectos. Sergio, ¿qué quieres aportar? Una de las cosas bien claras que podemos ver en ley, los mismos testigos cuando hacen sus reuniones adentro, al auditorio solamente se le aplica ley. En ningún momento se le aplica el evangelio y en ningún lugar les dice de que el evangelio es perdonador, que Cristo es perdonador, que Cristo es nuestra fe, es nuestra esperanza y nuestro pronto auxilio, sino es que es todo lo contrario. Eh, es ley desde que se entra al salón hasta que se sale del salón, es pura ley. Entonces, acá el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley es para los pecadores, pero también hay que aplicarle evangelio cuando ya ve que el pecador está arrepentido, hay que aplicarle el evangelio. Pero el testigo solamente aplica ley, ley y ley. Ok, por eso es muy bueno que ahora tú entiendas claramente esa distinción, que es súper importante, ¿no? Si vivimos atemorizados y aterrorizados
no tenemos salvación. Es como un católico. No, es que Cristo me salva. Ah, no, pero yo tengo que hacer alguna obra. Pero al final, ¿cuántas obras tengo que hacer? Las cosas malas con las cosas buenas se emparejan. ¿He hecho más cosas buenas o más cosas malas? Nunca lo puedo saber. Entonces estoy tan aterrorizado siendo evangélico, testigo de Jehová o católico, si estoy seguro de que tengo que hacer obras para la salvación. ¿Me entienden el punto? Sí. Da exactamente lo mismo. Así que qué bueno que ustedes son luteranos, ¿eh? Los felicito por eso. Ok, Gracias. vamos entonces, claramente, ¿quién me responde esta? ¿Qué se debe hacer cuando un pecador contrito exclama con terror? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Hablarle del amor de Jesucristo, mostrarle la mesa servida, que Dios lo recibe con los brazos abiertos, que hay salvación en Jesucristo. Exacto, Pedro dice predicar el evangelio. Exacto, eso es. Nada más que el evangelio, nada más que el amor de Dios, tal como nos dice Juan 3:16. ¿Quién se acuerda lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Su unigénito Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que para que para todos que lleguen a nadie se ser pierda. salvos. ¿Ok? Entonces, claramente esa es la manera que tenemos de revisar estas cosas. Ok, bien, vamos a quedarnos entonces, después, ojo, para la próxima clase viene rellena la frase. Ahí vamos a Está bueno. entonces estar entendiendo varias cosas interesantes de lo que viene por delante. Nos quedamos Está bueno. entonces, a ver, perdón, para que no nos perdamos después de dónde estamos. Uy, ¿Sabes lo que se está dando en esta clase? Que estamos interactuando con los propios hermanos y estamos intercambiando opiniones. Y Sí, está buena, buena. eso es llenador espiritualmente, Sí, porque estamos se aprecia. compartiendo opiniones distintas, claro. Cada uno tiene una visión distinta, el otro hermano tiene otra visión distinta, pero todos llegamos al mismo punto, que Cristo es el Salvador. Hay una retroalimentación aquí. Claro, y aunque Sergio tengamos visiones distintas, finalmente también llegamos a darnos cuenta de cuál es la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es única. Entonces, finalmente aquí llegamos a una unidad de doctrina. Y eso es lo importante en esta clase, ¿ok? La unidad doctrinal. Exactamente, que tengamos, como yo ya lo he dicho tantas veces, humildad para darnos cuenta de que podemos estar en error, de que podemos estar equivocados, que tenemos que aprender más y que podemos ser divergentes, si no hay ningún problema con eso. Pero lo importante es que entendamos la unidad de doctrina y finalmente nos damos cuenta, llegamos a un acuerdo clarito, ¿verdad? Y digo, yo estoy equivocado y voy para adelante con esto porque esa es la verdad. Entonces, por eso, Pedro, dime. Yo le tenía miedo, pastor, yo le tenía miedo. No te escuché, Pedro, perdón. A una concordia, exactamente, como el libro de la concordia. Eso es lo que queremos llegar. Unidad de doctrina, pero en concordia, sin discusión. Gracias, Pedro, por el aporte. Buen detalle. Sergio, dime. Yo ya había estudiado lo que el Hecho, como habíamos quedado ahí, y lo que me llamó mucho la atención del libro de Hecho en 2:37 al 39, que el apóstol Pablo llama al arrepentirse a los pecadores abiertamente y a creer en Cristo como su Salvador y arrepentirse mediante el bautismo para que sean partícipes de la comunión en Cristo. Perfecto. No. Muy bien, eso es verdad. ¿Y por qué lo hace abiertamente? Porque ha calado hondo en las personas con la palabra de Dios. Tan simple como eso. ¿Ok? Bien. Entonces nos quedamos. Lutero escribe, la ley tiene su meta. ¿Ok? De ahí para adelante seguimos
la próxima clase entonces, hermanos. La clase que va a hacer el próximo jueves sería el 14, ¿no? sí, No, el lamentablemente, 15, ¿no? lamentablemente la próxima semana no voy a poder dictar la clase porque estoy cambiando todas las cosas y voy a estar complicado de tiempo. Entonces, no sé si voy a tener conexión acá o conexión en la iglesia segura. Por tanto, les pido por favor que me den la otra semana, porque de verdad voy a estar complicado, tengo que trasladar todo y ya la siguiente voy a estar tranquilo nuevamente. ¿Ok? Entonces, la próxima semana no tendríamos clases, pero la siguiente sí. Entonces, sigan ustedes estudiando este texto y sigan también con la ley y el Evangelio de Walter. ¿Les parece? Tendríamos clase el jueves 22. Claro, Ajá. después el 22, justamente. Seguimos el Pastor, 22 de entonces, febrero. ¿Ok? o sea que hoy hicimos un repaso de la tesis 1 de Walter. Claro, hoy día nombramos la tesis 1 de Walter y hemos nombrado también aspectos que son paralelos con Müller de la tesis número 1, pero después vamos a estudiar cada tesis en profundidad para que ahí, ya cuando tengamos clara la visión general, bueno, esto es más que una visión general, es una visión mucho más profunda de la ley del Evangelio, pero después la vamos a profundizar más todavía a través de Walter. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, Pedro, a ver, abre tu audio, a ver cómo estás con el audio. Ok, entonces está mal con el audio. Entonces, vamos a, yo mismo voy a hacer una oración final, ¿ok? Oremos entonces, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias profundamente por movernos a querer aprender tu palabra, a querer profundizar en ella para que ella sea capaz de calar tan hondo en nuestro corazón que nada ni nadie nos mueva de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tu palabra hace, nos da poder, nos da seguridad, nos da fuerza, nos da gozo, nos da paz, porque tenemos la seguridad en la salvación que tú nos das, solo por tu gracia y por tu misericordia que fue demostrada por Dios Padre a través de ti para toda su humanidad caída. Te damos gracias profundamente por el amor que tú nos revelas. Te damos gracias profundamente por permitirnos creer en ese amor tan sublime que nos permite cumplir lo que tú nos pides, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te rogamos que siempre nos permita seguir adelante estudiando esta palabra. Te rogamos que siempre nos des la fuerza y la entereza, a pesar de las dificultades, de poder seguir adelante en lo que tú nos exiges. Enseñar lo que tú nos has mandado. Ese es el mandamiento final de Mateo 28, 20. Gracias, Señor, por todo y en todo. Gracias, Dios mío, por darnos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en Él creemos, en Él confiamos, y a través de Él oramos, porque lo hacemos para vida eterna. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, descansen, que Dios esté con ustedes, los guarde y los proteja, que el gozo de su palabra esté en sus corazones, en su mente y en su espíritu, y nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Bendiciones para cada uno. Gracias. Que descansen, bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones. Y nos vemos el domingo, por supuesto. Nos vemos el domingo en nuestro culto de adoración y el sábado acá en Linares, ¿ok? Así Dios lo permita. Chao, chao. Chau. Todavía estoy contigo.